Hola, amadísimos hermanos, muy buenas noches y bienvenidos todos a este espacio bonito, a esta posibilidad que nos regalamos todos los martes de estudiar juntos un curso de milagros. Me llaman Mailen Berenguel, este es mi canal, Mailen Berenguel-CDM. Si aún no te has suscrito, hazlo, haz link. Marca me gusta, comenta, que tu comentario contribuye a que el algoritmo nos reconozca y nos ofrezca para nuevos seguidores, por supuesto. Y además, pues comparte este contenido con todo tu grupo, porque de seguro será de utilidad. El tema que nos reúne el día de hoy, continuamos explorando la aceptación de la realidad, que es el subcapítulo 1 del capítulo 9, pero lo hacemos a la luz del contenido de lo que nos propone el principio 38 y la lección 38. Este principio y esta lección el día de hoy nos entrega unos matices bien, pero bien interesantes, matices vinculados a la metafísica de un curso de milagros y que de seguro podrían bien hacernos comprender ya en una capa más profunda de nuestra mente, pues mucho de lo que somos realmente, más allá de la apariencia, de lo que en línea de tiempo este cuerpo y este personaje puedan hacer. El principio 38 nos dice, el Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso. Su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. Ya de entrada, recordemos que un curso de milagros no pretende ser plantearnos una teología universal. No es una religión, solo que se sirve del lenguaje cristiano como de manera metafórica para ayudarnos a nosotros en nuestro proceso de comprensión. Pero cuando nos dice que el Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros, necesitamos plantearnos qué es el Espíritu Santo entonces. Recordemos que hay muchas definiciones que se van dando a lo largo y ancho de todo el libro. Uno de ellos nos dice es un puente entre la verdad y las ilusiones, que a eso hace mención aquí. Aquí dice que separa lo verdadero de lo falso, pero también nos dice que es un puente entre el Padre y lo que representa el Padre, que es extensión de amor, y nosotros que estamos todavía inmersos en este cuerpo, en este personaje, y transitamos la ilusión del mundo de formas. Y es ese puente porque ese puente como sector de nuestra mente, como esa área de nuestra mente, contiene completamente todo el recuerdo de la verdad de lo que nosotros somos. Entonces, cada vez que nosotros convocamos al Espíritu Santo, lo que hacemos es que activamos el switch que permite el flujo del recuerdo de la verdad verdadera, no de la verdad de un hecho circunscrito en línea tiempo, sino la verdad de nuestra esencia, de nuestro ser, para que eso toque nuestra mente y amplíe nuestra percepción. Evidentemente, cada vez que nosotros, cuando afirmamos que le entregamos una interpretación al Espíritu Santo, lo que estamos haciendo es que estamos activando ese switch en nuestra mente para que el flujo se dé ese flujo de ese recuerdo y podamos nosotros entonces sentirnos restaurados internamente y podamos efectivamente redireccionar y ampliar la mirada hasta alcanzar la visión crística. ¿Qué nos plantea la lección 38? Algo precioso. Nos dice, no hay nada que mi santidad no pueda hacer. Es lo mismo que decir, no hay nada que el recuerdo del Espíritu Santo, de lo que es el Espíritu Santo, pueda hacer.
Entonces, vemos cómo se concatenan tanto el principio como la lección 38, ya con esta primera frase del principio y solo con el título de la lección 38. La segunda frase de el principio 38 nos dice, Él reconoce, es decir, el Espíritu Santo, las creaciones de Dios, así como tus ilusiones. Él no juzga nuestros juicios, Él no juzga toda la maraña de pensamientos conflictivos que nosotros podamos tener, de pensamientos de ataque que podamos tener. Él no los juzga. Él simplemente se sostiene en la verdad de Dios que Él representa como recuerdo cada vez que le invocamos, cada vez que le convocamos. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo en este punto viene a ser, repito, imaginémonos un tablero con dos breakers. Y cada vez que yo le pido, pero lo pido genuinamente, Espíritu Santo, yo te estoy entregando esta situación para que tú la reinterpretes por mí y corrijas mi percepción. Lo que estoy haciendo es que estoy activando el breakers Espíritu Santo. Por supuesto, al encender breakers Espíritu Santo, colapsa el breakers sistema de pensamiento egoico, se apaga, así sea por un nanosegundo, y durante ese nanosegundo que estoy entregando, una parte de mí va a sentir que algo simplemente se calmó. Para esto, entrenamos nuestra mente a fin de desarrollar la confianza que nos permita entonces de esta forma poder hacer ese camino de deshacimiento de aquello que me pueda estar conflictuando en un momento determinado. Entender que cuando nosotros transitamos experiencias humanas con pareja, con compañeros de trabajo, con nuestra percepción tema país, con nuestra percepción tema humanidad, con nuestros padres, con nuestros hermanos, todas esas situaciones solo están en mi mente, solo están en la mente. Y todas las personas con las que nosotros interactuamos no son sino testigos de nuestros pensamientos. Es decir, ellos vienen a hacerse eco de lo que ya está en mi mente. Y por eso es que estoy atrayendo a mí aquello que está en sintonía con mis pensamientos. Entonces, ¿qué es lo que yo entrego al Espíritu Santo? Una manera de interpretar una situación, vale decir, un patrón de pensamiento. La entrega es también algo metafórico, repito, porque vuelvo a la imagen del tablero donde tengo los dos breakers. Cuando yo decido entregar al Espíritu Santo, yo lo que estoy haciendo realmente es que estoy activando el breakers Espíritu Santo y fluye allí el recuerdo de esa verdad, así sea por un nanosegundo porque se nos pide que confiemos y que aprendamos a desarrollar la confianza. Y porque el primer paso de ese desarrollo de la confianza es precisamente el deshacimiento, porque debo partir del principio de que la situación X que esté transitando, estoy en ella, que además es producto de mí mismo, aunque por muy injusto que parezca, es producto de mí mismo porque tiene algo que ver con con algún otro recuerdo que no he resuelto, alguna herida no suturada a través del el recurso del perdón. Y la falta de perdón hace que nuestras heridas estén allí purulando todo el tiempo, abiertas, y que en ese proceso de esas heridas abiertas, pues evidentemente lo único que podemos encontrar es sentir que estamos tal cual como el hámster en la ruedita, ¿no? Girando, girando, creyendo que estamos avanzando y sucede que estamos exactamente en el mismo punto. Aquí el perdón no se trata de yo, hey, como yo soy mejor que tú, yo voy a perdonar esto y me voy a aguantar lo inaguantable. Tampoco es eso. Eso no es perdonar. Eso es simplemente responder a un condicionamiento que ya está dado en mi patrón de pensamiento y con base a creencias que me sustentan en ese patrón, es que entonces procedo a una práctica
donde incluso tergiverso la idea del perdón, más bien por una postura de aguantadora que atenta contra la dignidad la dignidad del ser, la dignidad humana, ¿ok? Del ser humano. Nos vamos entonces a la siguiente frase del mismo principio que nos dice, separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros asumimos que el Espíritu Santo es ese breakers, que todo el cableado que viene, que convergen en ese breakers, representa la claridad, la precisión de lo que yo realmente soy. El ego me sostiene y me defiende y se argumenta en que soy este cuerpo y este personaje y porque soy de esta manera, es de ser siempre defender esta forma de ser. Pero llega un punto en que la vida nos plantea, ya va, ¿en qué punto estoy? ¿Esto hasta dónde me ha traído? Esto me genera paz. Estoy permanentemente en un plan de defensa. Si estas respuestas son positivas, entonces significa que necesito detenerme y reevaluar absolutamente todo el proceso de mi vida para poder dejar de ser ese ratoncito y dejar soltarla esa rueda de ese hámster que me mantiene exactamente en el mismo punto, aun cuando, repito, crea que estoy avanzando porque estoy caminando. En el primer párrafo de la lección 38, en la página 63, para quienes tienen el libro de ejercicios, pueden ubicar la página 63 y el primer párrafo nos dice algo contundente. Tu santidad invierte todas las leyes del mundo. Es decir, cuando yo me reconozco santo, no como santo como las iglesias, no, me reconozco que contengo exactamente las mismas cualidades del Padre, pues yo invierto las leyes del mundo. Porque este ego personaje que se defiende es- lo hace porque tiene precisamente una necesidad y tiene una identidad. Esa identidad, solo cuerpo, personaje, tiene un límite. Por eso es que el cuerpo fallece. El cuerpo cesa en un punto, ¿verdad? Pero lo que realmente nosotros somos es absolutamente eterno, trasciende el tiempo. Porque el tiempo, desde esta perspectiva, también recordamos, es la alfombra en la que acontece la gran ilusión. Veamos esta lógica. Dios Padre eterno, es infinito, es inmutable. Si Él es eterno, infinito e inmutable, y Él crea a su Hijo a su imagen y semejanza, ¿en qué momento surgió el tiempo? Entonces, en el momento en que haya surgido el tiempo, y es donde pertenecemos porque somos una expresión de pensamiento tan denso que tiene apariencia de materia, ¿verdad? Significa entonces que estamos siendo contrarios a nuestra verdadera naturaleza eterna, infinita e inmutable. Pero cuando yo comienzo a redefinir mi identidad y comienzo cada vez más a activar ese switch del Espíritu Santo, a entregar mis interpretaciones que están sesgadas precisamente por toda la dinámica que se acontece en el plano del tiempo, a eso le llamamos ilusión. Entonces, dado este sesgo que me impide poder ver más allá, para poder ver más allá, la alternativa, la solución es entregar ese sesgo que finalmente es mi interpretación
al Espíritu Santo, vale decir, activar entonces ese breakers Espíritu Santo para que lo que fluya primero es la calma. En lo físico es la calma, es comenzar a respirar. En lo físico, una respiración que me permita incluso conscientemente activar el nervio vago y todo el sistema parasimpático que me permita bajar los niveles de cortisol. Y aquí, bueno, hay varias técnicas, hay varias formas. A mí en lo particular me gusta mucho la 4-7-1, es decir, inhalo 4 veces, retengo durante 7, contando 7, la inhalación la hago por la boca, perdón, por la nariz, retengo y cuando voy a exhalar en 1, exhalo por la boca. ¿Ok? Entonces, este patrón 4-7-1 es muy efectivo, pero muy, muy efectivo porque precisamente permite que podamos hacer ese desahogo. ¿Ok? Y después de haber estado promedio, haberlo repetido un promedio de 7 veces, podemos cambiar el mismo el patrón entonces de respiración, de respirar 4, es decir, hago 4 inhalaciones, 8 retenciones y 8 exhalaciones. 4-8-8. La 4-8-8 me permite entonces, cuando duplico el número de veces respecto de la inhalación en la fase de la retención, inmediatamente voy a sentir cómo todo un proceso de carácter bioquímico se dinamiza en todo el cuerpo a partir de todo lo que representa, ¿ok? Que ya los niveles de cortisol han comenzado a bajar. Esto que acontece en el cuerpo con una mente centrada y definida en el objetivo que quiere alcanzar, que es calmarse, o sea, calmo el instrumento cuerpo para que la mente pueda fluir. Y lo que estoy entregando al Espíritu Santo me permita, o repito, activando ese switcher, ese breakers, ¿verdad? Me permita entrar en modo calma. Y esto me va a regalar como resultado una mirada totalmente distinta del mismo hecho que me tenía constreñido, constreñida antes de comenzar a hacer el proceso de la respiración. Las pautas de respiración, en verdad, son muchas las técnicas que existen o fórmulas, pues, este, pero ciertamente buscan entre otras cosas, que el cuerpo comience a tener una fisiología mucho más coherente con el deseo de nosotros calmarnos. ¿Ok? Y viene a ser un gran aliado. Entendamos también que desde otras fuentes de enseñanza, respirar es neuma. Y neuma, que es la expresión en griego, representa espíritu. En el mundo sánscrito del hinduismo y del budismo es prana. Entonces, hablar de espíritu y de respiración implica una activación, siempre que estamos conscientes, por supuesto, y tenemos la intención bien delineada, de activar el espíritu que somos también, más allá del cuerpo. Entonces, la respiración tiene esa gran fuerza y por eso que para sistemas como el yógico, en la práctica yógica, la respiración es vital. Es decir, esto de poder hacer ciclos, inhalación en un trayecto del movimiento, exhalar y luego esperar 5 respiraciones, hacerlo de manera suave, lento, nos permite ir haciendo esa calma tan necesaria. Porque mientras el cuerpo esté agitado, pues no alcanzamos nosotros a atisbar otro tipo de pensamientos. Y mientras el cuerpo esté en cortisol, modo ansioso, compulsivo, pues evidentemente nos va a costar mucho precisar pensamientos amorosos, nos va a costar mucho un discernimiento que nos permita
poder replantearnos qué es exactamente lo que está sucediendo. Entonces, volvamos aquí al primer párrafo de la lección 38 en la página 63 para quienes tienen el libro. Dice, tu santidad invierte todas las leyes del mundo. Está más allá de cualquier restricción de tiempo, espacio, distancia, así como de cualquier clase de límites. El poder de tu santidad es ilimitado porque te establece a ti mismo como hijo de Dios en unión con la mente de su creador. A mí esto me parece hermoso, sublime, excelso, elevado, porque independientemente de lo que sea que haya estado pensando antes, haya estado sintiendo antes, encontrarme con esto que me dice que mi santidad bendice al mundo, es decir, mi ser lo bendice todo, y bendecir es bien decir, y bien decir significa bien interpretar además. Entonces comienza a sucederse este movimiento que me tiene que llevar a la calma. Es decir, o la calma va a ser una consecuencia de esto. Mediante tu santidad, el poder de Dios se pone de manifiesto. Claro, porque cada vez que yo activo este bajo el breakers Espíritu Santo para que fluya, ¿ok? Para que fluya, haga este proceso de encendido y pueda fluir en mí lo que es realmente la verdad de lo que soy, mi verdad de espíritu, pues evidentemente mi mirada de ese evento, de esos hechos, comienza a cambiar. Y una vez que cambia, se hace diferente. Y una vez que se hace diferente, comienzo entonces a acariciar una máxima en el trabajo de nuestro del perdón, que es ver que finalmente todos estamos en una petición de amor. En una petición de amor, aunque no podamos decir está pidiendo amor, o sea, aunque no lo podamos ver concretamente. Pero cuando yo tengo un pensamiento de conflicto, y estoy viendo reflejado ese conflicto afuera, entre comillas, afuera. El origen de ese pensamiento de conflicto es una petición de amor. Y la otra parte, la otra persona, también está en su propia petición de amor porque también tiene sus heridas sin sutura. Y ellas purulan, por supuesto, y se convierten en la sombra. Por eso es necesario trabajar terapéuticamente nuestras heridas y asirnos de la estrategia del perdón como ese proceso, como un proceso, no como algo que simplemente es esto, hice el cambio así rápidamente. No, al inicio, cuando estamos en que comenzamos a hacer la tarea, siempre va a ser un proceso progresivo, paulatino, donde cada vez voy haciéndome más consciente. Pero ya llegar al punto en reconocer que el otro está en una petición de amor y que me está recordando mi propia petición de amor, ya es un hecho de sentirnos, asumir nuestra responsabilidad en esta dinámica. Por favor, para quienes tienen el libro, nos vamos ahora a la página 179, que corresponde al subcapítulo 1 del capítulo 9, la aceptación de la realidad. Y vamos Lo oí. a abordar, lo tenemos, el párrafo 6, por favor, página 179. Sí. Perfecto, Eh, excelente. ¿Cómo estás, mi CEO? Ay, excelente, chica, Qué bueno, divina, qué bueno. belle, Buenísima, divinísima, sabrosísima, espectacular. buenísima, divinísima y bellísima. Exactamente, y espectacularmente bella, porque yo soy Ay, sí, la sí, luz sí, del sí. mundo. Sí, Así es. señor. Bien, vámonos al párrafo 6.
para poder concatenar con el párrafo 7. El párrafo 6 lo abordamos en el principio pasado 37, pero para que podamos reconectar y poder dar forma y sentido al párrafo 7, es importante que nos volvamos al párrafo 6. Este dice, es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes. Y es así. Cuando tenemos inconvenientes en el flujo de la comunicación con nuestras personas, ¿verdad? Este, pues es que no haya ese flujo en la comunicación, es porque una de las dos partes o ambas partes, que al final la otra parte no es sino el reflejo de mi propia parte, ¿verdad? Ya está en modo ataque, ¿ok? Aunque creamos que no, estamos en ese modo ataque. Y por supuesto, desde el ataque no voy a encontrar receptividad, lo que voy a encontrar es defensa. Entonces, desde el ataque estoy a la defensiva y el otro también va a responderme desde ese mismo patrón. Entonces dice, es imposible comunicarse utilizando lenguas diferentes. Si yo estoy en modo ataque, ya eso me hace estar en una lengua. Pero si lo que yo ataco es, por ejemplo, es este punto y lo que yo creo que el otro está atacando es el otro punto, estamos en lenguas diferentes. Tú y tu creador podéis comunicaros por medio de la creación porque esa y solo esa es vuestra voluntad conjunta. ¿Ok? ¿Y por qué por medio de la creación? ¿Qué significa esto? Nos podemos comunicar con Dios a través del pensamiento. Pero para que mi pensamiento pueda ser un instrumento de comunicación entre mi mente y la de Dios, tengo que revisar cuáles son mis pensamientos, cuáles son los contenidos de mi pensamiento y procurar que sean pensamientos que me conecten con la identidad de espíritu. Una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente. Viene a reforzar lo que ya hemos dicho de cuando estamos, pues yo estoy viendo esto y el otro está viendo esto y estamos en lenguajes totalmente diferentes. Pues, ¿no? ¿Ok? Ok. Entonces, es imposible comunicar un mensaje a menos que tenga sentido. ¿Cuán sensatos pueden ser tus mensajes cuando pides lo que no deseas? Sin embargo, mientras sigas teniendo miedo de tu voluntad, eso es precisamente lo que estarás pidiendo. Y aquí es donde viene entonces el párrafo 7 y por eso era importante que recordáramos el 6 que fue el que leímos la semana pasada. Tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta, pero quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres. Y esto es bien interesante porque podemos decir, afirmar, y creo que todos los que estamos en esta sala en este momento hemos tenido la experiencia de sentir que le hemos pedido a Dios y pedimos y pareciera que no nos escucha o como que lo que le estamos pidiendo no es de su incumbencia y no alcanzamos a ver. Pero en este punto, aquí cabe lo que nos está recordando esta frase. Pero quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres. Y es allí donde entonces comienza el proceso del discernimiento. ¿Qué clase de peticionario soy? ¿Qué es exactamente lo que yo estoy pidiendo? Estoy pidiendo recordar la verdad que no alcanzo a entenderla y atisbarla, pero quiero recordar la verdad y esa es mi petición. Y la verdad es recordar el ser que soy y lo unido al Padre que estoy, independientemente de los hechos aquí en el mundo forma, en el mundo de las formas, o lo que estoy pidiendo es el carro, no sé, el celular nuevo. Es decir, ¿qué clase de peticionario
soy. Estoy pidiendo desde la idea de carencia, de no tener, o estoy pidiendo precisamente para alimentar en mí el fortalecimiento de esta identidad espíritu. Y que cuando lo puedo hacer, pues evidentemente me permite asumir que las cosas del plano de la materia van a ser una consecuencia precisamente de esta calma En y efecto. de esta petición de que lo único que deseo, por ejemplo, es algo que yo trabajo mucho en el inicio de la clase de yoga, es afirmar, yo estoy aquí únicamente para ser útil al espíritu, ¿ok? Y cuando entonces tú trabajas desde allí, yo estoy aquí únicamente para ser útil al espíritu, estás pidiendo ser ese canal consciente, porque ya lo somos, pero no siempre somos conscientes de ese canal divino que reside en nosotros. ¿Ok? Luego dice, no pides únicamente lo que deseas. Ello se debe a que temes recibirlo y ciertamente lo recibirías. Y lo que temes recibir aquí no tiene que ver con las cosas materiales y no porque las cosas materiales necesariamente sean innecesarias. Porque, por ejemplo, creo que esto es algo que hemos hablado últimamente. Cuando nosotros le colocamos a todas las cosas como parte del propósito del espíritu, para poder cumplir el propósito del espíritu, pues el mismo espíritu va a proveer los medios y los canales para que pueda llegar a nosotros aquello que sea de utilidad porque estamos utilizando esos recursos en pro de ese cumplimiento, precisamente de ese cumplimiento de ese propósito del espíritu. ¿Y cuáles son, y cuál es ese propósito del espíritu? Bueno, vamos a recordar lo que se nos dice al término del capítulo 6, ¿ok? Que creo que la semana pasada le dimos una repasadita, precisamente en función de lo que vendrían a ser las lecciones del Espíritu Santo. Y esto lo encontramos fundamentalmente en la página 114, ¿ok? Que ese es su capítulo 5 del capítulo 6, las lecciones de amor, así se llama el capítulo 6, y donde nos dice que para poder tener, da todo a todos. Entonces, quiero tener todo lo que haga, debo entregarlo, debo entregarme, simplemente entregarme, ¿ok? Para tener paz, enseña paz. Y para poder enseñar paz, necesito cada vez más activar mucho más ese breakers Espíritu Santo, para poderlo activar y que me permita ese flujo de pensamientos que provienen de esa fuente, que me van a calmar, que en el mundo físico me puedo sostener en prácticas de técnicas de respiración precisamente para generar esa calma, ¿verdad? También entonces recordamos que hay que mantenerse alerta solo en favor de Dios y de su reino. Y esto es el propósito del Espíritu en nosotros, que es aquello que está en favor de Dios. ¿Qué significa que algo esté en favor de Dios? Significa fundamentalmente el hecho que mi pensamiento esté alineado al pensamiento de Dios. Y el pensamiento alineado al pensamiento de Dios es un pensamiento de unidad, de compleción. Es el encauce de la gracia expresado en belleza. Esto es estar alerta en favor de Dios y de su reino. Y mantenernos alertas en favor de Dios y de su reino es definitivamente una tarea de alertidad
permanente en todo momento. Y aquí es donde entra el punto de poder nosotros identificar los célebres sesgos cognitivos, precisamente porque nos va a permitir esto sostenernos y recordar siempre la importancia de poder activar ese breakers Espíritu Santo, para que solo pueda fluir lo que proviene de Él, que es el recuerdo de la verdad. Y la verdad es que no se ha perdido una sola nota del himno celestial, tal como se nos dice en el canto de la oración. La verdad es que nunca hemos dejado de ser esa extensión amorosa en la mente del Padre. Esa es la verdad, independientemente de nuestras acciones. ¿Ok? Ok. Veo la carita de Lois y creo que es el trueno que te asustó un poquito. Ok. Bueno, Sí, así es. sí, sí, sí. Hay tiempo de lluvia y está tronando. Si acaso se corta es porque, bueno, ya sabemos que cuando estas cosas pasan en Ciudad Bolívar, el servicio eléctrico podría verse afectado. No siempre, este, podría ser que suceda después que hayamos cerrado, pero si llegara a suceder, entendamos que no Bueno, fue un cierre voluntario. Ok, bien, perfecto. Entonces, hasta ahora vamos viendo entonces que cuando dice, ello se debe a que temes recibirlo y ciertamente lo recibirás, por eso es por lo que se lo sigues pidiendo al maestro que no puede dártelo. ¿Y cuál es ese maestro que no me puede dar lo que yo realmente quiero? El ego, el sistema de pensamiento egoico. ¿Ok? qué raro que quiera dar algo. Bueno, ¿Ok? Porque puede que yo quiera una super camioneta y me crea la camioneta y me imagine la camioneta y obtenga la camioneta. Al de que la voy a obtener, la voy a obtener. es así. ¿Ok? Porque es el nivel en el que estoy, en el que todavía estoy. Pero si yo todo lo que hago, lo hago en pro de estar en paz, de comprender la verdad del espíritu, de identificarme con él en todo momento, de recordar que estoy aquí únicamente para ser útiles a él, al Al espíritu, espíritu. ¿verdad? Ujú. Eso va a hacer que yo sea la representación de él. Por eso la oración dice que estoy aquí únicamente para ser En útil al representación Espíritu al y que espíritu. estoy en nombre, en representación de aquel que me envió. Que me envió. Aquel que te envió es el pensamiento amoroso de unidad del Padre. Y te envió es una manera metafórica de decir, estás aquí solo para recordar, es esto. Si en el mundo de las formas, y para que puedas ser ese instrumento de compartir el propósito del espíritu, ameritas de tecnologías, de estar dotado de cosas específicas, vas a ser dotado. Te van a llegar, de alguna u otra manera, te van a llegar los medios, las formas y los recursos. Te van a llegar, ¿ok? Más, es importante tener en cuenta de que en el nivel de la forma, si yo pido la camioneta, se me va a dar la camioneta. Más yo puedo pedir un mejor vehículo o el vehículo aquel que me permita el cumplimiento del propósito del Espíritu en todo momento y lugar, de acuerdo a la voluntad del Espíritu, que además es perfecta felicidad. Entonces, bueno, pueda que ya no sea una camioneta, pueda que sea algo mejor que una camioneta, un avión, como también pueda que sea un simple carro sedán, ¿ok? Pero cada vez que mi petición va alineada a que se cumpla el propósito del Espíritu, porque yo soy ese propósito del Espíritu y quiero ser ese canal del propósito del Espíritu, y mi mente está alerta solo en favor de Dios y de su reino. ¿Ok? Y entonces, en ese nivel de alertidad en favor de Dios y de su reino, es recordar que debo ser eso, presencia agradable, ser esa persona cuya presencia, cuya voz, cuyo matiz, cuya energía, cuya llegada
se hace sentir, para irradiar. Ahí estamos siendo ese instrumento para el cumplimiento del propósito del Espíritu. Creo que Mágida salió, pueda que por la casa de Mágida se haya entonces interrumpido el servicio eléctrico. Sí, sí, señor. Sí. Mágida creo que cumple años mañana o el jueves. ¿Oyeron, chicas? Ajá, nos dice la frase 6. Sin embargo, no puedes estar a salvo de la verdad, sino que solo puedes estar a salvo en la verdad. La realidad es tu única seguridad. Tu voluntad es tu salvación porque es la misma que la de Dios. La separación no es más, ok, no es más que la creencia de que es diferente, se es diferente. Entender que en el pensamiento de unidad somos iguales no por cuerpos iguales, ni personajes iguales, ni modos de ser iguales, ¿ok? Somos iguales porque tenemos la misma estructura absolutamente. Todos tenemos mente y en eso es que somos iguales. Y la mente es ese inmenso espacio abstracto, pero que también tiene capas densas que podemos palpar y como los cuerpos y las cosas materiales que nos rodean. ¿Ok? Bien. Luego tenemos en el párrafo 8, avanzamos al párrafo 8, ya son las 48, perfecto. Ninguna mente podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios. Si una mente cree que su voluntad es diferente a la de él, entonces solo puede concluir o bien que Dios no existe o bien que su voluntad es temible. Y aquí nos plantea algo metafísico bien interesante y recordemos entonces lo que nos plantea el principio 38 el día de hoy. El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros y Él reconoce las creaciones de Dios así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente y no selectivamente. Y es aquí donde vemos la conexión con eh, con el principio 38 de este punto que estamos abordando aquí. Cuando nos dice entonces que la primera conclusión da lugar al ateo y la segunda al mártir que cree que Dios exige sacrificios. Y este punto es importantísimo tener en cuenta. Hay un Dios que promueve el sistema de pensamiento egoico que se fundamenta en la idea del sacrificio, del intercambio. Dios me quita y me da. Dios me pone condiciones. Dios me quiere con el cabello largo para que mi cabello largo sea el velo. Dios me quiere con faldas o Dios me quiere con pantalones o Dios me quiere. Todo eso son argumentos egoicos y eso no tiene absolutamente nada que ver con el Dios verdadero. El Dios verdadero, al ser amor, es solo pensamientos de extensión amorosa. No hay otra cosa. ¿Ok? No hay otra cosa. Entonces, y todo lo que es extensión, por supuesto, trasciende el tiempo. ¿Ok? Es más, la extensión puede encontrar cabida en tu pensamiento, en tu mente, cuando tenemos pensamientos amorosos y, por ejemplo, algo que nos conmueva, bonito, que nos mueve bonito, en ese movernos bonito nos permite precisamente sentir que que somos un instrumento y estamos aportando a la comprensión del amor del Padre. Allí nosotros estamos en un modo de extensión, ¿ok? Cuando intentamos compartir el contenido del curso de milagro de manera respetuosa y amorosa a las personas, podemos ser compasivas con las personas, pero no buscando ser compasivas, sino porque es algo que fluye genuinamente. Nosotros estamos siendo en ese momento extensión de la mente del Padre.
y forma parte de la voluntad del Padre. Entonces, toda aquella literatura y todos aquellos hábitos de sacrificio que hay que sufrir para poder medianamente tener momentos de alegría. Entonces tengo 100 momentos de tristeza y un momento de alegría. En ese momento de alegría ya estoy preparado porque, bueno, después de tanta alegría, algo malo va a pasar, alguna mala noticia voy a tener, ¿no? Y eso es producto del condicionamiento de la Matrix. Pero esto no tiene absolutamente nada que ver con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es perfecta felicidad. Y al ser la voluntad de Dios perfecta felicidad, pues evidentemente no está previsto el sacrificio, no está previsto el dolor. Si yo estoy sufriendo porque es mi elección, es mi decisión, pero eso no es voluntad de Dios. El Dios verdadero, el Dios amor, el Dios extensión, el Dios inmutable, no necesita que yo me sacrifique para que Él sea más grande que yo. Porque si Dios necesita que yo sufra, que yo me sacrifique para que Él sea más grande, yo le debo temer a Él. Y es parte de lo que fundamenta el célebre cuarto obstáculo a la paz, que es el temor a Dios. Sí. ¿Ok? Que es el bendito temor a Dios, que nos conduce también a asumir este temor a Dios, a apropiarnos, y aquí entonces la cuarta ley del caos, a apropiarnos de aquello a lo que le doy valor. ¿Ok? Entonces, el sacrificio, el dolor, no están en el plan divino. Por mucho que estemos inmersos en una situación dolorosa, frustrante, tengamos en cuenta algo y recordemos la expresión, la frase que está en el capítulo 1 y a mí en lo particular me ha sido de gran utilidad. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo es porque hay amor perfecto. Y cuando tú te centras en esa máxima, el amor perfecto expulsa el miedo. Si prevalece el miedo es porque no hay amor perfecto. Y eres el santo Hijo de Dios mismo, refulgente en el fuego del amor del Padre. Refulges en el amor del Padre y el Padre te quiere feliz. ¿No estás siendo feliz? Bueno, vamos a revisar qué me mantiene en modo sufrimiento y en modo sacrificio. No necesitamos ni del sacrificio ni del sufrimiento. Eso no es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad del ego para Sí, seguirnos pero manteniendo en su narrativa de unos culpables, otros son temerosos, otros son miedosos y otros son pecadores. Pero recordemos que ni el sacrificio ni el dolor forman parte del plan de Dios en nosotros. El propósito del Espíritu es que nosotros no estemos, precisamente, no es que estemos en modo, eh, en modo llorona. tantísimo. Uy. Ok. Bueno, si ustedes supieran que a mí me encantan los truenos, relámpagos y centellas, pero me recuerdan que Ah, mi bueno, papi, a mí me gusta, pero no tan fuerte. a mí- Mailen, eso que tú estás hablando, ajá, está, eso tiene que ver con el aspecto y la cualidad. No es una cualidad, es un aspecto de la percepción que selecciona aquellos aspectos donde selectivamente, bueno, los selecciona para luego pues transformarlos de manera errada, ¿no? En cuanto a que configura, pues le va a dar forma a la manera como pensamos en el sistema de pensamiento egoico. así es, mi amor. Selecciona y configura, entonces por eso es que todo es una tragedia, todo es el miedo, el sufrimiento, todos esos aspectos están allí, pues. Todo eso está configurado en la manera como vemos el mundo a través del pensamiento.
del sistema egoico. Así es. Y Porque entender, no puede, la mente es un fragmento y por lo tanto no podemos ver la totalidad de las cosas mientras estemos en el cuerpo. así es, No podemos así ver es, la realidad, la vemos fragmentada. Por eso es que estoy acordándome en algún punto del libro, dice que por eso es que no, primero no debemos juzgar bajo ningún aspecto podemos juzgar, no debemos hacerlo. Pero es que, ¿qué pasa? Que eso es lo que nos lleva, esa manera de ver es lo que nos lleva a emitir los juicios. así es, así es. Porque no podemos ver la totalidad de las cosas, simplemente es un juicio basado en una percepción Ujú. fragmentada. Así es, total. Y entender que cuando nosotros recordamos que la voluntad de Dios es perfecta felicidad y no es felicidad Sí, de cuerpo egoico, de cosas materiales y de circunstancias, es la felicidad de reconocerte espíritu en la identidad y la unidad del Padre que eres. Es decir, cada vez que, así sea un nanosegundo al día, siento esa unidad que soy con el Padre, vamos haciendo la tarea coherente de estar aquí únicamente para ser útiles al Espíritu. Pero ciertamente recordar que si hay miedo es porque no hay amor perfecto. Y el amor perfecto expulsa el miedo. Pero si sí, prevalece, permanece todavía, da patadas de ahogado el miedo, todavía no sí, estamos en modo amor perfecto. Es decir, no estamos en el cumplimiento de la verdadera voluntad del Padre. Porque ¿qué es el amor sí. perfecto? La voluntad del Padre. ¿Y la voluntad del Padre qué es? Que mantenga mi pensamiento alineado a Él. Alineado con él. Y las lecciones, mira, yo creo que en estos 4 años por primera vez me doy cuenta de la profundidad del nivel de las lecciones de ahorita. Bueno, Porque toditas me han llevado a una experiencia fantástica, por lo menos en su presencia de estar ahora. Sí, Eso para mí fue algo maravilloso. sí, O sea, es como que primero no la tengo en mi banco de memoria. Era como que si la primera. Y yo leí cada frase, cada expresión y sí fue mágico. Porque lo que plantea la lección, si uno lo hace con ese fervor, con aquella entrega, sí lo puedes vivir. totalmente. Y la de hoy también, la de hoy, si Sí, uno se sí, pone a ver que no es esta vida, esto que estamos viviendo, sino simplemente que no hemos abandonado, pues que estamos con Él en su presencia, estamos unidos a Él y no podemos, pues ¿cómo se separa el pensamiento? Entonces, cuando en la introducción dice que esto es otro nivel, en verdad es otro nivel. sí, sí lo es, sí lo es. Y te lleva a comprender algo. Mira, por eso hago la referencia al Dios verdadero para diferenciarlo del Dios del ego. El sistema de pensamiento egoico, bajo la premisa de estar separados de Dios, de que fuimos expulsados del paraíso, utilizando la metáfora de la expulsión del paraíso, ¿verdad? Sí, Necesita él, si nos ponemos un poquito más psicológicos, pues, además de psicótico, porque imagínate que un Dios que necesita del sacrificio y que te pide incluso que sacrifiques a tu hijo y que le demuestres tu nivel de amor hacia él, pues cumpliendo la orden de matar a tu hijo. Y cuando ve tu determinación de concluirlo, entonces te detiene y te convierte en fundador de su iglesia. Eso es capricho, ¿verdad? sí, Y sí. eso es un sadismo. O sea, si tú te pones a ver, el Dios egoico es un Dios sádico y es un No, Dios total, total, paranoico. no, estoy de acuerdo contigo y eso es tan así que yo digo, wow, pero bueno, no solamente el sacrificio de matar al hijo, ¿verdad? De que tenía que emitir esa prueba, sino después que viene Jesús y entonces también lo matamos. Porque la Exacto. Biblia dice, o Porque sea, es es que doble el homicidio. sacrificio seguía siendo, sí, y sigue siendo. Y O sigue sea, el siendo, sacrificio, la insatisfacción, la frustración, la o sea, decepción. Y tenemos toda esa mercocha allí
¿Cómo No, yo lo Carrizo sé, vamos yo a lo tener siento. paz? ¿Cómo Sí, Carrizo vamos a estar en paz? Ajá, sí, es no, verdad. sí, sí. ¿Ves? Profe, Y lo que Dios nos pasa es que quiere en aquí en el paz, y Antiguo Dios no nos Testamento, quiere en paz después que hayamos fallecido, que el cuerpo haya Sí, cesado. Dios nos quiere en paz ahora. En este instante es que Dios nos quiere en paz. Y para eso, bueno, tenemos el recurso del perdón para comenzar a hacer el camino. Entonces voy entendiendo, ok, yo estoy en una petición de amor, pero entender algo también incluso en las relaciones especiales. Al final mi petición de amor no es que tú me quieras, sí, mi petición de amor es que sentirme querida por Dios, amada por Dios. Y cuando yo me siento amada por Dios, yo me siento amada por todos. Pero si yo sí, pongo esto, lo condiciono a que tiene que ser solo a través de ti, es decir, si yo solo me quiero ver, sentir querida por ti, valorada por ti, yo estoy limitando a Dios y le estoy poniendo cuerpo y le estoy poniendo, lo estoy circunscribiendo a una estructura espacio-temporal limitada. ¿Ok? Ahora, mi petición de amor es que yo no alcanzo a amarme como Dios me ama. Y eso es la autoestima. así es. Claro, La obvio, autoestima es microbio, te amarme voy a como devolver tu Dios me frase. ama. Y Dios Es que me te la voy ama, a devolver. y Dios me ama no porque tenga este cuerpo ni porque tenga este personaje. Dios me ama porque simplemente soy un pensamiento en su mente. En su Soy mente. extensión de Él. ¿Ok? Mm, Cuando nosotros correcto. podemos comprender esto, entonces nos damos cuenta que ni el sacrificio, ni el dolor, ¿verdad? Ni el sufrimiento están en la fórmula para poder alcanzar la paz divina, la paz verdadera. Es que yo hablando con una amiga la otra vez le decía, pero es que la valía, o sea, hay un primer aspecto, que es que la valía de ser hijo de Dios, eso prevalece sobre todo lo demás. En Ujú, el mundo de la forma, ok, te presentas tu currículo, pero antes de eso, tú tienes que sentirte también, ¿verdad? claro, Extensión querida, o sea, ese es un linaje que nosotros tenemos. Y que no, bueno, en lo particular, yo no podía echar mano de eso, para mí es importante. Obviamente uno sabe en qué medio lo va a decir, cómo lo vas a comentar también, porque es para hacérselo saber al otro, que claro, ni su piel, ni su cosa, sino que es simplemente, si me permite, le digo, es que ni siquiera es el cuerpo, así es, pero pero me quedo hasta ahí, pues, porque o sea, exacto. yo eso lo respeto, yo, Mailen, eso lo respeto mucho, ¿entiendes? Claro, mi amor, es que Porque incluso, yo lo respeto, porque no es una cosa que tenga que imponerse. Eso no se puede imponer. Yo pasé no, todo no, el no, no, fin de no, no. semana con mi hermano aquí y hablamos de todo, terminé riéndome de un aspecto político que estuvimos hablando, pero fue tocado por encima, pero no importa, fue risa. Bueno, y lo importante es que cada vez podamos identificar los filtros inconscientes que Claro, vienen a vale, ser claro. precisamente los sesgos cognitivos, Ujú. ¿verdad? Y mirar allí cómo estamos entrampados en un nivel Sí, total. que es un entrampamiento. Pero la verdad es que el Dios verdadero, el Dios amor, el Dios extensión, el Dios inmutable, el verdadero papá de los helados, no te está exigiendo ni espera Nada, que tú tengas que sacrificar nada. ¿Ok? Nosotros tenemos que estar donde estamos en paz. Y si no estoy en paz, necesito trabajar el perdón. Incluso antes de irme de ese lugar, necesitamos trabajar el perdón para poderme ir verdaderamente en paz. Porque una vez que trabajo el perdón, sabré si llegó mi momento y para lo que era fue, o simplemente continuamos, pero con nuevas pautas. ¿Ok?
con nuevas pautas, se reconfigura absolutamente todo. Vamos a cerrar con este párrafo que está buenísimo, ¿verdad? Dice, cualquiera de esas dos conclusiones de mente producirá pánico, ya que el ateo cree estar solo y el mártir que Dios lo está crucificando. ¿Dónde es? Pollo, El 179. Sí, la para que nos explote la 180. mente cotufera, ¿ok? Total. El ateo se asume solo, pero Que normalmente todo el lo hace con ateo, su propia fuerza. claro, pero aquí Con hay que su... entender algo también. El ateo con el Dios que está molesto, con el Dios en el que no cree, que se niega a creer, es en el Dios esto ego. religioso, Mm. pero muchas veces no hurga que hay más allá de ese Dios religioso. Y por eso yo siempre insisto en hablar del Dios verdadero, del amor verdadero, del Dios que solo es extensión, es amor y es inmutable. Porque si Del nos que habla quedamos Jesús. con exacto, pero si nos quedamos con el Dios de las religiones, bueno, Ujú. te calificarás de ateo, pero te doy la razón. Porque el Dios de las religiones, al promover sacrificios, al promover el dolor, al promover el sufrimiento, obvio que eso no es Dios. Y eso es una fabricación del sistema de pensamiento egoico. Egoísta. Luego dice, no Ujú. obstante, nadie quiere sentirse abandonado o Entonces, sufrir represalias, aunque es posible que muchos procuren ambas cosas. ¿Puedes acaso pedirle al Espíritu Santo semejantes regalos y esperar recibirlos? Él no puede darte lo que tú no deseas. Él no me puede dar paz si yo no quiero paz. Y que es una manera de que yo le esté pidiendo, pide, 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 pero yo no quiero paz realmente, porque estoy pidiendo que el otro cambie, que lo trata, pero yo no le estoy pidiendo paz. Es decir, te entrego, Espíritu Santo, todos mis pensamientos de conflictos. Te entrego, Espíritu Santo, todos los pensamientos que me separan de la idea real y verdadera de lo que soy realmente, porque lo único que deseo es paz. Con una petición así, hoy biomicrobio que el switch se activa. No total, lo yo voy tengo a ya, yo ver. compré, tengo mi Switch. Exacto, no lo voy a ver tangible al Claro. instante probablemente, pero voy a sonreír más a menudo, como dice aquella lección, ¿verdad? Y me Ujú. voy a sentir más Bueno. tranquila, Ah, sí. ¿ok? Ok, Él no puede darte lo que tú no deseas. Cuando le pides al dador universal lo que no quieres, le estás pidiendo lo que no se puede dar porque nunca se creó. Y nunca se creó porque nunca fue lo que tu voluntad dispuso para ti. Siento que este párrafo es así como, bueno, como para volverlo a leer y que podamos allí revisar nuestras listas de deseos, ¿verdad? Nuevamente y reconfigurar nuestra lista de deseos. Pero sí Uy. partir de la máxima que el Dios verdadero no espera que tú te sacrifiques, no espera que tú estés en sufrimiento, porque eso lo único que hace es que alimenta al Dios del ego. Sí, totalmente. ¿Verdad? Y aun cuando nos podamos autodenominar ateos, yo no creo en Dios, está bien que no creas en ese Dios del sistema de pensamiento egoico. Pero para que puedas trascenderlo, necesitas comenzar a activar, ¿verdad? Y crear este mecanismo, por ejemplo, de activo a través del switch Espíritu Santo, el recuerdo de lo que realmente soy. Quizás no me van a llegar todas las imágenes y todas las sensaciones, pero por lo menos una sensación de calma va a comenzar a asentarse.
y ya eso de verdad es un avance. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de cerrar? Bueno, no. Yo Bueno, que profe, lo que yo digo que aquí el curso prácticamente, el libro, en este capítulo. sí, no, todos los capítulos, ahí el Espíritu Santo dice que seamos buenos maestros del Espíritu Santo. Seamos buenos maestros del curso, pues. Sí, maestros de amor, maestros del Bueno, amor. eso mismo. Sí, mi Ahí amor, así, vamos todavía. así es, así es. Ok, bueno, Francita Hermosa hoy no habló, muy bien. Percy, bienvenido. Francita. Gracias. Sí, No la veo por ahí. sí, por aquí está. Bueno. mm, Percy, bienvenido. Qué bueno que te pudiste quedar durante toda la sesión. Espero que lo que compartimos haya resonado en ti. Te abrazo en tu proceso y bueno, sigamos fluyendo. Vamos a despedirnos entonces. Ya tenemos una hora. Recuerden que los martes la sesión es de una hora, precisamente porque es lo que subimos luego a YouTube para que no nos queden tan largas el material que subimos y sea más digerible, por lo menos para quienes lo puedan ver. Ok. ¿Querías decir algo, Percy? Ah, no, bueno, hay cosas que resonaron, o sea, digámoslo así, porque hablaste de cómo soy una parte de lo último, pues, Sí, o agnóstico, que en realidad sí, uno a veces, uno dice, yo creo en lo que yo hago y en lo que se demuestra, ujú, principalmente. Respeto, como siempre he dicho, respeto a cada una de las religiones, habidas y por haber, y el pensamiento de cada quien. Pero hasta ahí, ok. básicamente lo que siempre he dicho. Bueno, interesante y qué bonito que pudiste quedarte durante todo el proceso de la sesión. Sé que estás en un movimiento personal bien particular y en algún punto de tu mente esto va a comenzar a hacer espacio, ¿ok? Simplemente déjalo fluir. No se trata de creer o no creer en este punto, simplemente déjalo fluir, déjalo Lo que que pasa, comience disculpa que te interrumpa, a es hacer que sentir hoy, esto, ok, lo que porque pasa es que hoy sucedió algo ligado a esto. ujú, Entonces a veces cuando yo suelto la lengua, suele ser verdad o suele ser cosas duras, y se toman para mal. Entonces uno tiene que tratar de ser muy meticuloso, muy sensible, sí, sobre todo con las personas que uno tiene cerca, así lo que es. la que está al lado de uno. El resto me vale, porque realmente yo no vivo de ellos, no vivo con ellos, no, o sea, no es problema mío. Pero con los que vivo o con quien me codeo, principalmente día y noche, es donde yo digo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo digo sin que suene tan drástico? Entonces, Bueno, parte de eso es lo que te decía. en ese cómo lo digo y cómo lo hago sin que suene tan drástico, yo te invito en este momento, ¿verdad? Si es posible, cierra los ojitos, toma 3 respiraciones profundas. Y vas a decir mentalmente, mi identidad es espíritu. El miedo, la culpa, el fracaso
son solo pensamientos, mas no son la realidad de mi ser. Y respiras profundo. Y en ese respirar profundo, asume que cada vez que respiras conscientemente, regresas a tu esencia, que está más allá de la apariencia del cuerpo y del personaje. Respira. Abre los ojos y de seguro que mucho más de lo que puedas ser consciente en este momento, todo lo aquí compartido hoy comenzó a hacer espacio en tu mente. Simplemente déjalo fluir. Y no se trata de creer. Deja que eso fluya. Y ten en cuenta algo. El amor perfecto expulsa el miedo. Si hay miedo, es porque hay amor. Porque no hay amor perfecto. ¿Sí? Ok. Bien, mis corazones hermosos, nos despedimos entonces. Vamos a despedirnos a la audiencia. Pues muchísimas gracias por la sintonía. Esperamos la próxima semana poder volver a compartir otro momento de estudio. Continuaremos con el principio 39, la lección 39 y proseguiremos entonces con la aceptación de la realidad. Bonita noche para todos. Bendiciones celestiales en gracia plena. Amén. Igual, Amén. igual para ti, corazón. Que more en todos Besitos. nosotros la mente que está en Cristo Jesús. Así es, mi corazón. Bonita noche y un besito para Amén. todos.